Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Stephanie Restrepo, soy estudiante de la carrera de Economía, egresada de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el presente video vamos a hacer un análisis económico para la clase Economía Colombiana. Lo vamos a dividir en 3 puntos: la estructura productiva, las instituciones y los aspectos socioeconómicos. Pues en el presente boletín o en el presente video utilizamos información cual la sacamos de la página del DANE, el Ministerio de Industria y Comercio, y también de la página del Banco de la República, o sea que son informaciones veraz y certificadas. El Producto Interno Bruto en Colombia, pues sabemos de que Colombia es un país que tiene una gran riqueza natural, flora, fauna, cuenta con 2 océanos, tiene una variedad cultural y unas dimensiones de tierra supremamente grandes. Lamentablemente Colombia ha sido golpeado por el conflicto armado y por los malos liderazgos políticos, situación pues que lo ha llevado a tener una alta tasa de inflación y desempleo. Para el año 2012 el índice de desempleo era del 10,4% y disminuyó entre los periodos 2015 a 2016. Para el año 2020 fue la tasa más alta de los últimos 10 años, con el 15,9%, pues tras vivir la pandemia del COVID-19, el cual pues sufrió y golpeó la economía y todos los sectores socioeconómicos y políticos del país. Para el año 2021, Colombia tuvo una tasa de inflación del 5,6%, siendo el tercer año con una tasa alta. Según el 2015-2016, también se puede observar en la gráfica que el Producto Interno Bruto para el año 2021 fue del 21% a precios corrientes. Cifra pues que mostró un panorama diferente al año anterior, donde arrojó un indicador negativo del menos 2,4%. Pues podemos también observar pues que es una gráfica que es como una montaña rusa. Pues uno de los 2 años pues más significativos para la gráfica sería el año 2017, en el cual Colombia sufrió también una crisis económica debido al aumento del IVA, donde pasó del 16% pues al 19%, y también por los atentados al sector minero, el cual pues también desequilibró la economía pues del país para ese año, y por eso pues mostramos ese indicador en amarillo. También podemos observar el PIB corriente, que es una tasa de crecimiento anual. Acá vemos la de 2012, 2013 y 2014. Vimos que para el 2014 el PIB fue del 6,4% a precio corriente, con una inflación del 3,66%, donde muestra pues un crecimiento pues con respecto al año anterior, que fue del 1,94%. Una de las tasas de inflación pues más baja fue la de ese año, la del 2013. Para el año pues la tasa de desempleo para el año 2014 se ubicó en el 9,1%, mostrando una diferencia de 1,3 puntos con respecto al año 2012. El sector de agricultura creció 16,8%. Lamentablemente para el sector de explotación de minas pues siguió disminuyendo, quedando con una cifra negativa del menos 15,5%. El sector del comercio al por mayor y al por menor, construcción y actividades profesionales disminuyeron las cifras con respecto pues al año anterior. Para el año 2015 el PIB creció un punto, posicionándose en un 6,3%. El sector de explotación de mina seguía marcando negativo. El sector del comercio al por mayor y por menor, industria manufacturera, construcción y actividades profesionales
disminuyeron su tasa con relación al año anterior. El único sector que creció durante pues todo este tiempo fue durante pues el año 2014 y 2015 fue el sector agrícola, ocupando una tasa del 18,6%. El PIB, tasa de crecimiento para el año 2020, uno de los años más significativos de la economía del país, durante el primer trimestre muestra un indicador del 4,6%, pues, se iba mostrar una leve mejoría a diferencia del año 2019, el cual redujo 3,3%. Para el segundo trimestre, donde la pandemia pues golpeaba más duro, nuestro país, el índice del Producto Interno Bruto para nuestro país fue del menos 16,8%. Para el tercer trimestre fue del menos 8,5% y pues para el cuarto y así cerró el año 2020 fue del menos 2,4%. Fue uno de los golpes económicos pues más duros de la economía en Colombia, el cual también se vieron afectado el sector educativo, el sector de salud, el sector de construcción, explotación, importación. Toda la economía del país lamentablemente se paralizó. El PIB con tasa de crecimiento para el año 2021. Luego de que Colombia se recuperaba poco a poco, creería yo, de la pandemia o del COVID-19, él viene y lo golpea con el paro nacional del 28 de marzo del 2021, donde pues por culpa del exministro de Hacienda, Alberto Caracellas, donde en una entrevista dijo que el valor de una docena de huevos era de 1.800 pesos y tras anunciar también que iba a hacerle una reforma, una reestructuración de la reforma tributaria, el cual pues se habían afectado muchos sectores como el agrícola, el sector minero, el sector educativo, el ministerio, el sector de transporte, todos se vieron afectados, el cual pues, y el sector educativo sobre todo, y el cual se vieron en la tarea, en la obligación de hacer un paro nacional, y como esto tuvo como consecuencia esto que muchas de las vías se cerraron, saqueos, hurtos, asesinatos, pérdida de miles y miles de alimentos por falta de su consumidor final. Luego los sectores pues más representativos con mayor aporte de PIB nacional, podemos ver el departamento de Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander. Podemos ver en la gráfica que desde el año 2011 al año 2020 se han mantenido y siempre pues haciendo aportes significativos pues a la economía del país. En el sector de exportadores más representativo fue el sector agropecuario, con elementos que sobresalieron fue el azúcar, el café, la legumbre, frutas, productos animales, aceite, grasa vegetal, el cual pues a una cifra que ha ido creciendo notoriamente, sobre todo el café, el té, el cacao a medida pues de los años pues ha crecido. Aún así pues con la pandemia del COVID-19 se redujo un poco, pero se mantuvo. El sector combustible, este sector es uno de los más importantes del país, pero también se podemos dar cuenta de que para el año 2012, 2013 y 2014 el petróleo y sus derivados pues tenían una alta tasa y pues se vio disminuyendo, subiendo, bajando. Pues para el año 2021 a relación del 2012 pues se vio una cifra en una tendencia pues negativa. Pues se veía pues que ha venido, es un sector que se ha venido decayendo en los últimos años, pero pues se sigue manteniendo. El sector de manufacturas, podemos observar que lo que es elementos como el plástico, el aceite y el hierro pues son elementos y manufacturas que se siguen trabajando, pero lo que es el plástico en forma primarias se ha mantenido a lo largo de los años y se ha visto un crecimiento supremamente positivo. El departamento con mayor aporte PIB, encontramos Antioquia,
Atlántico, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Santander, Tolima y Valle del Cauca. Los que más aporte hacen sería Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Pues Bogotá por el tema pues de ser capital, Antioquia siempre se ha destacado por su capital Medellín, que es una ciudad a la vanguardia, y el Valle del Cauca por el tema de la caña de azúcar y las otras industrias pues que maneja ese sector. Los departamentos con menor aporte PIB está ubicado el Amazonas, Arauca, Caquetá, Chocó, Guainía, Guaviares, Putumayo, San Andrés, Guapés y Bichá. Pues se sabe que en muchos de estos departamentos el tema del conflicto armado, los grupos al margen de la ley, golpean estos sectores evitando un crecimiento económico, social. Es una población donde existe mucha gente vulnerable, sobre todo niños que los obligan a ser parte de estos grupos, el cual pues se ven obligados a abandonar los estudios. El tema también de la trata de personas, homicidios, secuestros, el tema del narcotráfico, la creación de sustancias, pues se ve más que todo en estos sectores, el cual pues afecta notablemente pues el crecimiento, disminuyendo su aporte PIB al país. En estos indicadores económicos de los últimos 10 años podemos observar la columna de inflación, desempleo, PIB corriente y PIB constante. Podemos observar en el 2012 que la tasa de inflación era baja, la tasa de desempleo era muy alta, con relación al año 2015, que la tasa de desempleo bajó. Uno de los años más notorios es el año 2017, donde marca una inflación del 4%, una inflación del 9.4%, un PIB del 7,6 corriente y constante del 2,6. También vemos la tendencia negativa del PIB para el año 2020 y una inflación supremamente pues por el piso para el mismo año del 1,61%. Durante el año 2020 fue uno de los años pues que, como lo decía ahorita, los indicadores económicos y sociales del país tuvieron una gran crisis. Instituciones y desempeño económico. En esta parte del trabajo pues hablaremos un poco de las relaciones que existen entre las instituciones y el desempeño económico de un país. Como la innovación, la creatividad y la habilidad son pilares fundamentales para la evolución de un país a gran escala. Las instituciones se clasifican en formales e informales. Las formales son normas y leyes creadas de manera centralizada por un organismo especializado como el gobierno, y las informales son normas creadas por un grupo social dependiendo su cultura, sus creencias, sus hábitos y sus tradiciones. Las instituciones económicas son importantes para el crecimiento económico porque pues ayudan a asignar recursos de forma eficiente y determinan quién tiene las ganancias, los ingresos y el control de los mismos. Pero si todos los países cuentan con instituciones económicas, ¿a qué se debe, digamos, a que Colombia sea un país pobre y un ejemplo y Estados Unidos sea un país rico? Esto se nota pues a la innovación, a que digamos países como Estados Unidos son países que apuntan a la innovación, países que premian a la gente, que motivan a la gente, que ayudan a emprender a la gente. No les interesa vivir bajo un monopolio, sino que les interesa crear y generar empleo. Esa es una de las diferencias de las grandes potencias con relación a nosotros, y que las instituciones están hechas para que hagan cumplir las normas y leyes. Un claro ejemplo, digamos, de una institución que creció a lo largo de los años, que cambió su ideología política y económica, fue China, el cual muchos años atrás, después de la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, era un país supremamente pobre, el cual fue invadido por otros países, y se dieron cuenta
de que su sistema agrícola, o sea, vivir del campo no era suficiente, y fue ahí cuando empezaron a implementar y a cambiar sus instituciones, y es ahí como hoy por hoy es una de las potencias más grandes del mundo, con su capital Shanghái, que su riqueza apunta 3 veces más grande a la de Colombia, pero Shanghái es una ciudad y la riqueza ya son 3 veces más grande a la riqueza de Colombia. Acá podemos observar a Mao Zedong, un político, filósofo y estratega militar, el cual fue convencido por Deng Xiaoping de cambiar su ideología política, de cambiar su pensamiento, y es allí cuando implementan el capitalismo a China, y es cuando empiezan a crear las fábricas, las industrias quieren crear en China porque la mano de obra era más económica, y es ahí cuando empezaron a crecer las ciudades de China. Empezaron a abrirse a la globalización, y hoy por hoy son una de las grandes potencias económicas a nivel mundial. También acá podemos observar el emperador de Corea, Sun Yun, y el emperador japonés, Hirohito. Hirohito siempre le quitó el mando a Corea durante la década de en la década, ya les digo que se me para el año 1910, Japón obliga al emperador de Corea, Sun Yun, a que le entregue el poder de su país. El emperador de Corea, pues en vista de que para que los japoneses detuvieran la masacre que tenían con su pueblo, le entrega todo el poder, y Corea es sometido desde 1910 hasta 1945 al poder japonés. En 1945 Japón decide retirar sus tropas, retirar toda su gente de Corea, debido a su derrota en la Segunda Guerra Mundial, luego de ser bombardeado atómicamente Hiroshima y Nagasaki, el cual dejó desequilibrado completamente a Japón. Luego de esto fue cuando la Unión Soviética decide intervenir en Corea del Corea, atacando a los japoneses por petición de Estados Unidos, porque pues Estados Unidos le había comentado a la Unión Soviética que debían quitar del poder a Japón, pero pues cuando ellos llegaron a intervenir ya era demasiado tarde, porque ya Japón no estaba en Corea. Es allí cuando dividen las dos Coreas. En el norte queda nace la República Popular Democrática de Corea con su presidente Kim Il-sung, y en el sur nace el capitalismo con su presidente Lee Jae-man. Luego de esto, para el año 1950, Corea del Norte decide atacar a Corea del Sur, invadiéndolo, el cual pues en esa invasión, para que Corea del Sur ganara, necesitó ayuda de Estados Unidos y de muchos países, inclusive entre ellos Colombia. Ayudaron a ganar, y se firmó un acuerdo de cese al fuego, el cual la guerra no ha terminado, pero firmaron un acuerdo de cese al fuego y decidieron dividir las dos Coreas. Quedó Corea del Norte y Corea del Sur. Resalta que Corea del Norte tiene un territorio mucho más grande, tiene unas fuentes naturales mucho más grandes que Corea del Sur, pero aún así, por haberse quedado en su sistema su sistema socialista, es un país que no creció, se quedó en el pasado, no tienen fuentes de electricidad,
no cuentan con riqueza, no cuentan con fábricas, o sea, la economía de ese país está totalmente estancada a comparación de Corea, que tiene un territorio mucho más pequeño. Hoy por hoy es una de las potencias de la tecnología más grandes del mundo, con marcas como Samsung, Hyundai y Kia, siempre apuntando a la vanguardia. Seúl es una de las capitales más modernas del mundo, y pues es un país que ha venido notándose un leve crecimiento durante estos últimos años. Las instituciones están divididas entre extractivas e inclusivas. Las instituciones extractivas pueden hacer parte como Corea del Norte, como México, que son países como Colombia, que son países gobernados con un monopolio, o sea, una sola fuente de poder. No hay beneficios para la gente, no hay un premio, ganancia, confianza, no hay incentivos, no hay oportunidades, las leyes no se cumplen, y pues eso es lo que lo hace con relación a países más pobres, a diferencia de países como Estados Unidos, como China, como Corea, que son países creativos, innovadores, dan oportunidad a la gente, tienen un cambio tecnológico, y las leyes y las normas se cumplen, y si se cumplen se dan incentivos, y si las incumplen, pues ahí están los respectivos castigos. Esto es lo que hace diferente una institución, un país rico a un país pobre, son sus instituciones, que ellas velen por cumplir las normas y por cumplir las leyes. A diferencia de nuestro país, el cual, que por causa del narcotráfico, por causa de los grupos al margen de la ley, por los malos líderes políticos que tenemos, es un país que tenemos mucha fuente para poder ser un país, una potencia rica, pero lamentablemente nuestras instituciones no velan porque las leyes y las normas se cumplan. Antes nuestro país necesita una reestructuración en muchas de nuestras instituciones para poder salir adelante, para poder desarrollarnos, para poder ser un país a la vanguardia. Pues tenemos todas las herramientas, pero pues sí tenemos un estancamiento, y son nuestras instituciones. También lo podemos notar con los indicadores socioeconómicos, el cual nos podemos dar cuenta. El mercado laboral en Colombia es uno de los mercados, según la ODC, la OCDE, uno de los mercados más tristes, con unas restricciones laborales supremamente altas. El tema de la experiencia, el tema de los contratos laborales, el tema de que no hay empleo, hace de que cada día en Colombia la tasa de desempleo aumente, y la tasa de empleo formales pues aumente también. Los indicadores sociales: para el año 2021, Colombia alcanzó un índice de pobreza monetaria del 39,3%, el cual disminuyó 3,2 comparado al año 2020. Que logró una cifra del 42,5%, una de las cifras más altas de los últimos 10 años, comparado con el año 2012, que tuvo un 40,8%. El coeficiente Gini, según los reportes estadísticos del DANE, Colombia sufrió una gran crisis económica y social para el año 2020 por la pandemia del COVID-19. Claramente podemos observar en la gráfica que para el año 2020 se alcanzó un coeficiente Gini del 0,54%, una de las cifras más altas de la desigualdad en la historia de Colombia. Desigualdad. Eso es un índice triste en nuestro país, tanta desigualdad, pobreza en muchos sectores y departamentos de nuestro país. La pobreza monetaria, NBI,
en la presente gráfica podemos observar el componente de hacinamiento, que es del 4,17%. La mayoría de los hogares colombianos habitan familiares de 1 hasta 3 generaciones, o sea, hasta 10 personas, donde quizá la vivienda no cuente sin mucho con 2 habitaciones, un baño, una cocina, una sala y una zona de aseo, la cual para la mayoría de ellas no cuentan con los servicios públicos como acueducto, alcantarillado, sistema eléctrico. Pues construyen sus viviendas en zonas no habitables y más conocidas como invasiones o comunas, lugar donde podemos observar a desplazados por la violencia, inmigrantes, alcanzando una cifra de miseria del 3,80%, una alta tasa de desnutrición y de muerte infantil. La educación en Colombia. Podemos observar en la gráfica año 2019, 2018 y 2017, el cual para el año 2020 la matrícula de educación superior fue de 2.355.613 estudiantes, el cual representa una reducción del 1,7% con respecto al año 2019. Tomando como referencia nuestras proyecciones de la población del censo de 2018, la tasa de cobertura en la educación superior, indicador, nos damos cuenta que los jóvenes tienen un nivel de formación del 51,6% para el año 2020. Según la ODC, Colombia tiene una calidad educativa supremamente inadecuada, supremamente mala, y pues es una de las solicitudes a reestructurar que le pide esta federación. El acceso a la salud en Colombia. Pues sabemos que Colombia está el tema de contributivos subsidiados y beneficiarios por el gobierno. Para el periodo de diciembre de 2021 a febrero de 2022, el número de habitantes con acceso a la salud era de 9.000 millones, a comparación con el año anterior que era de 18.000, cifra que disminuyó significativamente debido a la pandemia del COVID-19. Al finalizar el año 2020 dejó un total de 43.000 colombianos fallecidos según el reporte del Ministerio de Salud. El desempleo en Colombia. Podemos ver que departamentos como Meta, Norte de Santander y Quindío tienen la cifra más alta de desempleo. Y en los departamentos que en la cifra más baja en desempleo sería Nariño, Huila, Atlántico, Bolívar también tiene una cifra baja en desempleo. El mayor índice de pobreza monetaria para el año 2021 aplicaron los departamentos de Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guajira, Magdalena, Norte de Santander y Sucre, el cual los que tuvieron el índice de pobreza monetaria mucho más alto para el año 2021 fue La Guajira y el departamento de Córdoba. Para el año 2020 fueron muchos más departamentos: Bolívar, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Huila, Guajira, Magdalena, Norte de Santander y Sucre. La Guajira nuevamente marcando una tasa de indicador alta en compañía del departamento de Chocó. Luego, bueno, con esto podemos pues concluir el tema pues de la economía en Colombia, sus índices, el tema de la estructura de sus instituciones, el cual pues hace de que Colombia no tenga un crecimiento y un desarrollo económico adecuado. Esperemos que las reestructuraciones de estas instituciones se apliquen y que Colombia haga cumplir las leyes, que los sectores de educación y salud también reestructuren sus políticas, que el tema de las IPS, las EPS con el Ministerio de Salud, pues el tema financiero pues ayude a ser solucionado, pues para que el tema de los usuarios sea satisfacer las necesidades de la población más vulnerable que tiene pues el país. Ahora los dejaré con los compañeros para que hagan su respectiva presentación y conclusión de la economía colombiana. Muchas gracias. Buenas noches para todos, soy el estudiante Ricardo Enrique Gutiérrez, adscrito al programa
de Economía Colombiana, estudiante de la Universidad Nacional de carrera Economía. Hoy vengo a hablarles de la economía colombiana. Para realizar un análisis de la economía colombiana debemos de conocer la forma en cómo se estructura. Pues al ser un Estado social de derecho, se supone que las garantías constitucionales deberían de prevalecer. Sin embargo, el problema surge cuando los bienes económicos son limitados para cierto tipo de población, debido al mal manejo democrático y a la oligarquía. Vemos como departamentos como el Putumayo están sumidos en la miseria y no tienen ninguna garantía frente a su relevancia económica. Buenas noches, muchas gracias. Un saludo, mi nombre es Hamilton Ricard Palomino, soy estudiante de Economía del curso Economía Colombiana y hoy les voy a hablar un poco sobre Colombia en los últimos años. Durante los últimos años Colombia ha venido superando a varios países en su crecimiento. En el año 2012 Colombia tuvo un PIB real en crecimiento del 36%, posicionándose como líder en la región, superando el crecimiento de Perú un 34%, Chile un 27% y México un 13%, Argentina un 3% en la última década. Durante el año pasado, Colombia tuvo un aumento en su PIB del 10,6% anual según el Fondo Monetario Internacional y se estima que para este año logrará un aumento del 5,8%, superando las proyecciones del país como España 4,8%, China un 4,4% y Canadá un 3,9%. Según varios expertos han sostenido que uno de los riesgos del crecimiento global es la inflación. Las cifras del Fondo Monetario Internacional registran que el índice de precios al consumidor en las 5 principales economías de América Latina, entre ellas Colombia, es el más alto en 15 años tras los impactos de la pandemia y la crisis en Ucrania por la invasión rusa. Según las proyecciones del Fondo Monetario, Colombia será la tercera economía de la región con la inflación más alta este año, detrás de Brasil y Paraguay, sin tener en cuenta Venezuela y Argentina, que ya tenían más altas presiones de inflaciones incluso desde antes de la llegada del COVID-19. Se estima que para el año siguiente se puede estabilizar la inflación hasta de un 3%. Eso sería todo, muchas gracias. Me presento, mi nombre es Tatiana Echeverri, soy estudiante de la carrera de Economía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Entonces, voy a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué pienso sobre la economía colombiana? La economía colombiana básicamente hace un análisis del estudio del mercadeo durante el estado de Colombia. De acuerdo con eso, se da cómo está la parte de socioeconómico. En este caso voy a tomar un ejemplo más claro sobre la crisis que sufrió durante la pandemia. Durante la pandemia tuvieron que buscar nuevas estrategias para mejorar la estabilidad económica. Sin embargo, afectó bastante en el tema de los empleos, empresas, que hay algunas personas que las empresas tuvieron que tomar reglas radicalmente, buscando nuevas estrategias para no afectar. En eso quiere decir que tuvieron que recortar personal. Las personas que quedaron por fuera de la empresa deben recuperarse de a poco y esto afectó tanto en la economía del hogar y de la estabilidad socioeconómica. De acuerdo con esto, sin embargo, el ideal es tratar de buscar una balanza de establemente que es tanto la vida personal y la vida del mercadeo. De acuerdo con esto, se debe graficar, por ende buscamos diferentes formas como la inflación, la tasa de desempleo y la disposición de la persona. De acuerdo con esto, se da una estabilidad socioeconómico y la parte legal. Eso sería todo por el momento. Muchas gracias.
Bueno, espero que les haya gustado. Esta fue la conclusión y el análisis de la economía en Colombia. Mi nombre es Stephanie Restrepo y soy estudiante de la carrera Economía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Muchas gracias.